Pues estamos ya a unos cuantos días de que dé inicio allá en Cracovia, Polonia, esta Jornada Mundial de la Juventud. Y quisiéramos que un hombre joven que palpa desde más cercano este acontecimiento que se lleva a cabo, si no mal recuerdo, cada 4 años, Cristian. Por lo general, sí. ¿Verdad? Quisiera que nos ilustraras un poquito, nos iluminaras un poquito acerca de quién fue el primer Santo Padre que pues inventó esta Jornada Mundial de la Juventud, esta reunión de jóvenes en algunas partes del mundo. Pues ahora sí que el Papa de los jóvenes, ¿verdad? El Papa de los jóvenes, San Juan Pablo II, que realmente, pues ya hay bastantes que se consideran generación Juan Pablo II, ¿verdad? Así como sí. Porque nos marcó, bueno, yo soy del 81, digo que un poco le di mala suerte al Santo Padre, porque en el 81 fue cuando le dieron el balazo, ¿eh? Entonces, wow. Pero no, o sea, verdaderamente el Santo Padre, San Juan Pablo II, pues era un enamorado de los jóvenes, principalmente porque pues en su propia juventud él vio grandes transformaciones, ¿verdad? O sea, él básicamente fue un joven solo, o sea, ya su juventud ya no tenía ni a su padre, ni a su madre, ni a su hermano. Y luego entonces, la situación que se vivía además en guerra, Polonia, exacto, claro. Además en guerra. Entonces yo creo que él sabe muy bien de esto, pero yo soy un poquito Grinch, o un poquito que le llaman abogado del diablo, sí. En este sentido, para sacar lo mejor de la Jornada Mundial de la Juventud, porque evidentemente el primer peligro de esto, y es donde yo creo que tenemos que orar por los muchachos que están participando, que van a participar de ella, es para que ellos encuentren la diferencia entre ser turista y ser un peregrino. Son wow. Dos cosas muy diferentes. Fabuloso, claro. Y aquí esto es importante, ¿verdad? Porque no hay que idealizar. Muchos van con un plan de turista, pero sabemos que Dios les puede cambiar el plan a la hora de la hora, y eso ha habido testimonios tremendos. Para eso estamos orando. Exactamente, para eso es la invitación de hacer esta diferencia, ¿verdad? Porque se necesita orar. ¿Por qué? Porque los que traen mucho en su agenda de turismo, hemos visto muchas transformaciones ahí, pero también desafortunadamente muchos, sobre todo a nivel liderazgo, que tienen en teoría la misión de ser peregrinos, se tornan turistas al final y no dan un testimonio que deberían de dar. Entonces, esto hay que verlo con realismo. Yo creo que alguien de los que marcó grandemente, al menos en el mensaje de fondo de la Jornada Mundial de la Juventud, fue Benedicto XVI. Y entre uno de los discursos hay como unas 3 frases que son lapidarias de Benedicto, que creo que dan la clave para vivir cualquier Jornada Mundial de la Juventud. Una, él dice: la juventud es el momento para poder discernir la existencia humana, las cuestiones de la existencia. Y esto es curioso porque ahora yo me voy a trabajar a los cafés, etcétera, por el internet, todo eso. Y hoy mismo me pasó, estaba yo trabajando, etcétera. Entonces, cuando yo estoy editando, a veces mientras se edita, se hace el render del video o lo que estoy subiendo, pues me pongo a hacer algo, no puedo estoy inquieto, entonces yo hago algo de papiroflexia. Entonces, estaba haciendo una flor y se la doy a la muchacha que tenía enfrente, que era asiática. Y por lo general, los asiáticos son un poco tímidos, pero ella se abrió. Se abrió y no es creyente, nada por el estilo, pero pero se abrió a raíz de las preguntas existenciales. Ella me decía: yo a veces me pregunto cuál es el fin de mi vida, cuál es el sentido del dolor, etcétera. Una mujer que no tenía, una muchacha, creo que me dijo que 29 años, creo. No tiene la fe. No tiene la fe, y esto es parte de la doctrina católica. Nosotros reconocemos lo que se llama la ley natural. Sí. La ley natural, en la que tendría que estar basada toda la sociedad, las leyes. Por eso nosotros nos oponemos a muchas cosas que van contra la ley natural. Y la gente cree que es porque queremos meter el evangelio. No, es que solamente con la ley natural podemos decir que el aborto está mal, que el matrimonio solamente es hombre y mujer, o sea, solamente con la ley natural. Entonces, esto yo creo que los papas de las jornadas mundiales le han sabido hablar a ese tipo de jóvenes, le han hablado al evangelizado, pero han sabido muy 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 bien, sobre todo Benedicto, y bueno, Juan Pablo ya no se diga,
le han sabido hablar a ese muchacho que va con la agenda de turista y que necesita empezar con su ley natural, a trabajarla dentro de su ley natural. Y eso comienza con las preguntas existenciales, ¿va? Existenciales. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento, el dolor, etcétera? Entonces, ese tipo de cuestiones. Y lo que era, yo ya me estaba yendo, y lo que era, yo pues rapidito, 5 minutos escucharla hablando, pues ahí me quedé como 1 hora hablando con ella. Claro, más. Importante aclarar esas cosas. Y uno ve el trabajo de Dios, y fue bien interesante, fue bien hermoso, porque ella estaba con una agenda, y al final me dice, mira, te voy a decir algo. Al principio de mi día puse algo y quería como que encontrar sentido este día, alguna cosa, y después de la plática ya había hecho ella una nota sobre en referencia a Dios. Ya no me acuerdo qué puso con referencia a Dios, ¿va? Pero pudo dar un brinco en referencia a Dios a través de que ya con su propia ley natural la estaba trabajando, ¿va? Entonces, esto es bien importante porque no se trata de dar bibliazos a la gente, no se trata, sino que si sabemos tocar esa ley natural, el Señor hace su proceso. Por eso el católico no es proselitista, el proselitismo no es propio del católico. El católico comprende y manifiesta su fe, pero sabe que la conversión al final brota dentro del encuentro de la persona y su creador, y Dios. Y yo quiero que me expliques en 1 minuto qué quiere decir proselitismo, porque a lo mejor algunas personas que nos están escuchando no saben qué quiere decir esa palabra. Proselitismo, vamos a ver si lo podemos poner en una cuestión muy popular, a ver si me lo entienden más los mexicanos, es querer traer a la gente para tu rancho, ¿ah? Entonces, es decir, como hacer tácticas y estrategias para traértelo. Eso el Papa, sobre todo Francisco, ha dicho que el católico no es proselitista. O sea, el Evangelio se transmite, sí, con la palabra y con la vida, pero no intentando convertir, sino diciendo, yo comparto lo mejor que soy, y esto es lo mejor. Ahora, con esto, al tú recibirlo, ya entre Dios y tú harán la obra. Decides, sí. Esto no se trata de ir a pescar, sino se trata de manifestar el Evangelio, porque no puedo esconder lo que yo he recibido, y inclusive yo se lo tuve que aclarar a ella para que no creyera que aquí yo estoy lanzando mi red. Exacto, no. Entonces ella me decía que sí, y que lo valoraba mucho, ¿eh? Que ella percibía que realmente lo que le hablaba era mi vida, por lo tanto, y que lo aceptaba así. Entonces, de esto se trata, porque si no, el Evangelio se trata después en un aspecto de estrategias, sí. y se asfixia el Espíritu Santo cuando se vuelven meras estrategias. Vamos a volver con eso, porque hay mucho de esto en nuestra gente, Cristian. Hay mucha gente que ha adoptado el proceder del proselitismo de los hermanos protestantes. Fíjate cómo vamos con esos tres pro. Vamos a volver en un segundo para seguir hablando de esto que es tan importante. No se vayan, volvemos. Estamos de regreso en tu programa, El Señor de la Misericordia. Bueno, sigo agradeciendo muchísimo la sintonía de todos aquellos que están escuchándonos en Guadalupe Radio TV, una señal desde el cielo. Gracias a todos los que están por 87.7 FM, aquí en el área de Los Ángeles, 1450 AM San Diego y 1510 AM en San Bernardino. Y en todo el mundo, www.guadaluperadio.com, 63.2 Guadalupe TV. Que Dios los bendiga, gracias por estar en sintonía de su programa, El Señor de la Misericordia. Estamos hoy, ustedes saben que queremos sacar todo el jugo de nuestros jóvenes, como lo es Cristian Huerta, que se encuentra hoy con nosotros. Estamos hablando un poquito de la Jornada Mundial de la Juventud, que está a punto de dar inicio. Él tocaba un punto muy importante. Muy diferente es ir de peregrinación con el corazón abierto a encontrarse con Cristo, a ir de turista a tomar fotografías, a hacer relajito, etcétera, etcétera. Pero como bien tú lo decías, Cristian, hay que ser un poquito abierto, porque los jóvenes son así, claro. Así son. Ellos son de risa, todo lo toman a broma, mucho ruido, ¿verdad? Y bueno, por lo menos... Pero yo creo que a veces esa es la parte donde digo que no caigo muy bien, porque yo creo que cuando la pastoral presupone que el adolescente y el joven hay que darle muy jijiji, muy jaja, todo ese tipo de cuestiones, se menosprecia la capacidad de radicalidad de respuesta que tienen. Yo, por ejemplo, suelo decir, y lo sigo sosteniendo,
Si yo tuviera que irme a una misión, por ejemplo, a una misión adyente, es decir, gente donde no hay cristianos o pocos cristianos o inclusive persecución, yo me llevaría adolescentes. Ujú. ¿Por qué? Porque el adolescente ciertamente está definiendo su personalidad, pero por lo mismo, generalmente es muy arriesgado de lo que cree, ¿verdad? Sí. Entonces, es el que se las... Es apasionado de lo apasionado, que cree. es el que se las ingenia Sí. para que el papá no se entere que él se salió por acá, etcétera, para la fiesta, etcétera. Entonces, pero imagínense cuando realmente se apasionan del Señor. Se Entonces, aprovecha toda su capacidad. No, es que no Wow. tienen miedo, son muy, muy generosos. Sí. Entonces, cuando los vamos reduciendo a que el joven es jijiji, jajaja, de diversión, etcétera, o sea, no estoy en contra de eso, pero me decía un amigo sacerdote que me invitó que fueron 2 años que estuve con él, trabajando en la parroquia. Él me dijo que restableciera o rehiciera una estructura de pastoral juvenil en la parroquia. ¿Por qué? Porque dice, aquí tiene, creo que más de 30 años el grupo de jóvenes, pero yo lo veo y es un grupo social. Claro. Y no es malo, o sea, se divierten, etcétera, y dice, pero para social, pues pasaba afuera. O sea, Claro. o sea, si aquí no están creciendo en la gracia, en la santidad, etcétera, entonces, evidentemente, al crecer ahí, se disminuye la cantidad, pero empieza a aumentar la calidad, ¿verdad? Claro, La calidad. claro. O sea, entonces, vamos a decirlo así, de todos los millones, porque siempre son millones los que van a la JMJ, ¿cuántos van a tener un compromiso de calidad? ¿Y cuántos habrán quedado simplemente con una experiencia linda, bonita, que les tocó, etcétera? Un estilo como de anestesia o de droga espiritual que se desvanecerá en los próximos meses. Por eso Juan Pablo II, Benedicto XVI, que fue el que creó el UCAT, Ujú. el catecismo Sí, sí, para sí, los de jóvenes, hermosísimo. en la introducción dice una cosa muy fuerte, le dice a los jóvenes, ustedes tienen que tener el doble de la fe de sus padres, porque si no, no van a aguantar el ambiente. Claro. O sea, lo que le está poniendo, o sea, si uno revisa la fe de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, pues era posiblemente un poco más sólida, el ambiente era menos agresivo. O sea, lo que está haciendo el Papa Benedicto en ese sentido es muy grave. Nos está avisando que la cosa está fuerte. Claro. Y que no pensemos que con un Padre Nuestro y una Ave María la vamos a arreglar, ¿verdad? O sea, tiene el joven que madurar en la fe a un punto en donde no solamente sea un aspecto emocional, sino también intelectual. Aquí tiene que ser completo, porque a veces ese es el problema que yo creo que a veces veo dentro de la iglesia, que se polarizan o se van solamente a los extremos. Estamos los que quieren ver la evangelización desde el aspecto puramente intelectual, de formación, y que de la boca no le sale un te amo, Señor, el darle un beso a un crucifijo, actos de verdadero cariño al Señor. Claro. ¿Por qué no? Porque son beaterías, sentimentalismo, etcétera. Ellos están teológicos, entonces ese es un extremo, el intelectualismo. Y el otro es el sentimentalismo, que se cree que y eso en la comunidad latina creo que es lo que tenemos más, nos vamos más al aspecto de las emociones, pero no nos terminamos formando. Entonces yo lo que le estoy diciendo, y sobre todo a la gente que nos escucha, si estamos aquí en Estados Unidos, déjenme decir que es obligación, yo diría casi que sería pecado mínimo venial el no formarse. ¿Por qué? Porque sus muchachos están teniendo un reto tremendamente el doble o el triple más difícil de que ellos tuvieron en su juventud, que sus hijos, ¿verdad? Por supuesto. Desde un maestro ateo, desde el ambiente, desde la música, etcétera. Entonces, a mí una de las cosas que más me impactaba era ver cómo jóvenes, adolescentes, practicantes dentro de la parroquia, etcétera, terminan la high school y acá que se van a estudiar al college o a una universidad y se van a otro estado de todo eso, casi el 90% pierde la fe o se le echa a perder o se vuelve un relativista. Y muchachos buenos. Sí. Muchachos buenos. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Generalmente he identificado varias razones. Una, que es que dentro de la parroquia solamente en el grupo de jóvenes habían tenido una espiritualidad meramente sensibilista. Entonces, cuando ya se necesita tener algo más sólido, no pasan. Segundo, no generan ambiente de comunidad. Es importantísimo. Me acuerdo de una muchacha que me hablaba de este tipo, un adolescente, trabajó muy bien, se fue a la universidad y me hablaba por teléfono entrada a la universidad. Y dice, mi roommate está teniendo estas relaciones con su novio, aquí al lado, y escucho todo. Y los de afuera están jugando ping-pong con cerveza y todo eso. ¿Qué hago? O sea, wow. Pero se sentía como perdida en eso que... Pero yo pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque esta muchacha, mínimo, y yo le agradezco que haya tenido la confianza
de llamarme a mí. Claro. La mayoría no tienen ese soporte, pues no tienen ese soporte comunitario. Entonces en las parroquias se necesita mucho crear estructuras de verdadera comunidad, no de sola convivencia, que es donde se reducen los ministerios, sino que tengan vida comunitaria. Y hablo de vida comunitaria es que realmente se profundice, que haya corrección fraterna. O sea, hay varios elementos que generan una verdadera comunidad, porque si no el conocimiento es meramente superficial. Pero he tenido testimonios. Hoy mismo estaba viendo en mi Facebook una chica de una parroquia que yo serví allá en Miami. No sé, yo tuve el feeling, a veces me llega mucho a mí las percepciones, como la chinita la coreana de hoy. Yo tuve la percepción y ahí. Entonces, y había una muchacha, bueno, una teenager, una adolescente, una misa, y después pasaba al Santísimo, y yo decía, bueno, hay algo aquí con esta chica. Y el Señor me puso, escribí una nota, porque yo ni la conocía. Entonces escribí una nota, y lo que se me ocurrió ponerle es, si perseveras, llegarás a ser santa. Si perseveras, llegarás a ser santa. Lo doblé, se lo di, nunca más la vi. De pronto me contacta, hace como unos 6 meses, 7 meses, por Facebook me encontró, sí, y dice que la nota le marcó, y dice que desde entonces, cuando se fue a la universidad, se comprometió a que sus vacaciones las iba a entregar en misiones. Wow. Entonces ella no estaba teniendo vacaciones, y hoy leo, ya la agregué al Facebook, y hoy leo que hoy ha hecho la decisión, a tiempo completo va a estar como misionera. Fíjate nada. Entonces, esos son los procesos en donde que hay que cuidar. Cualquier otro me dice, no los asustes, que la santidad, que todo sí, eso. Entonces, sí. Entonces y no, la verdad que hay que sacarlo mejor. Y cuando hago la diferencia, sobre todo con esto del peregrinaje, yo estoy escribiendo un libro acerca de los padres de Santa Teresita. Yo creo que después de ese libro, si no hay otro libro que ya haya dicho ese aspecto del papá, de Luis era un peregrino tremendo. Le gustaba ir mucho de peregrinaje, mucho. Pero cuando uno ve cómo vivía la peregrinación, esos son peregrinaciones. Claro. O sea, la vivía en oración, en ayuno. O sea, no era un turismo. No era un turismo, porque inclusive a veces hay estructuras de peregrinaje, pero en realidad es una mezcla entre ser peregrino y negocio y ¿cómo se llama? Turismo, etcétera, como turismo religioso ya le llaman. Claro, entonces y no, la peregrinación es otra cosa. Totalmente. Otra cosa. Fíjate, acerca de los papás de Santa Teresita, si no mal recuerdo, creo que tú mismo lo comentaste, el primer matrimonio santo, la primera pareja de esposos que llegan, que son declarados santos. Al mismo tiempo que no sean mártires. Ok, fíjate nada más, qué hermosura. Y no cabe duda que por sus frutos los conocerán todas sus hijas religiosas. Sí. Imagínate qué clase de padres eran para que todas las hijas hayan sentido el llamado a la consagración total al Señor. Y yo diría algo más, porque pues todavía la consagración, pero ¿qué tías religiosas fueron? O sea, ¿qué testimonio religioso? Sí. De hecho, hay una de las hermanas que ya está en proceso de beatificación, que fue curiosamente la más complicada de todas, con la que más sufrió la mamá, Leoni, está en proceso de beatificación ya. Qué hermosura, se nos fue este nuevo segmento. Vamos a irnos a otro pequeñísimo corte y vamos a volver, pero ya estamos recibiendo llamadas. Recuerden, 626-444-4442. Coméntanos, por favor, qué pasó en ese gran congreso del Señor de la Misericordia. El Señor te tocó, cambió tu vida, ¿qué hizo contigo? Vamos a volver en unos segundos. Estamos de regreso en este último segmento. Si quiere una llamadita, caray, no creo que estén dormidos, creo que sí nos están escuchando este lunes, creo que están atentos al programa, especialmente porque están esperando qué fue lo que pasó. Los que no fueron quieren escuchar cómo estuvo este gran congreso del Señor de la Misericordia. Estuvo maravilloso, pero que lo diga yo, bueno, me lo creerán a lo mejor, porque yo amo la misericordia de Dios que ha tenido conmigo. Pero que lo diga alguien más, que nos diga qué fue lo que pasó en este congreso. Mientras ustedes nos llaman, pues queremos seguir platicando con nuestro amigo Cristian Huerta, que está aquí con nosotros. Queremos sacarle todo lo que podamos acerca de lo que nos está compartiendo acerca de esta Jornada Mundial de la Juventud. Nos quedamos, Cristian, te doy las gracias nuevamente y nos quedamos por ahí con una preguntita al aire. Decíamos que ¿qué es proselitismo? Pero ¿qué es ecumenismo? Un poquito también sencillo para que lo entendamos. Yo sé que son palabras que a lo mejor... Yo creo que son como tres, o sea, entre proselitismo,
ecumenismo y apologética, por ahí un poquito. O sea, el ecumenismo principalmente tiene que ver en el aspecto del diálogo con otras denominaciones cristianas o el diálogo interreligioso con otras religiones, que tiene un principio: comenzar a dialogar por lo que nos une. Comenzar a dialogar por lo que nos une. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque voy a poner un caso. Con la gran batalla que está dando el demonio a nivel de los países, sobre todo occidentales, por ejemplo, en contra del matrimonio, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hombre, si yo le pregunto por lo general a un buen protestante o a un buen evangélico, porque ahorita ya hay de todo, ellos siguen creyendo que el matrimonio es hombre y mujer, que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte natural, y uno dice: ¿y por qué no trabajar en conjunto en eso? Claro. Porque él trabaja por su lado y uno por otro lado. Por eso no tenemos la fuerza necesaria delante del monstruo que tenemos. Entonces, el ecumenismo nos ayuda a encontrar en lo que nos une para empezar el diálogo. Pero hay que evitar el falso ecumenismo. El falso ecumenismo, que es quedarnos ahí. Y esto no son palabras mías, esto lo dijo el Papa Benedicto XVI en uno de los últimos discursos que le dio a la curia romana, a los cardenales. Les decía: ciertamente el diálogo interreligioso tiene que comenzar en lo que nos une, no intentar a convertir a la otra persona, etcétera, sino en dialogar en lo que nos une. Y a partir de ahí, dice, si se empieza a establecer una buena relación, dice, no hay que quedarnos en un ecumenismo superficial, que es quedarnos ahí, sino si ya llegamos ahí, hay que dar el siguiente paso, porque nuestra meta es la verdad. Porque si no, quedamos en un aspecto, bueno, lo importante es que no nos peleemos, que estemos bien, etcétera, y no. Y entonces tenemos que saber que el ecumenismo parte de lo que nos une, pero tiene que tener claro que la finalidad es la verdad. La finalidad es la verdad. Entonces, en el proselitismo ya es más un aspecto de estrategia. De hecho, a veces es hasta humillante, porque se ve a la otra persona como si fuera una empresa, como un producto. O sea, mi interés es poderte vender del producto. Claro. No me interesa tu historia, no me importa, etcétera. La cosa es que te hagas uno de los míos o que me compres, etcétera. Entonces, el proselitismo no entiende la dignidad del ser humano, la libertad del ser humano. Entonces, la evangelización es ofrecer. La fe no se puede imponer. No tenemos el derecho de imponer la fe, pero tenemos el derecho de ofrecerla. Tenemos el derecho de ofrecerla. Me quedo con eso. Tenemos la primera llamada, Cristian. Está María en la línea. Buenas tardes, Mari. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mari? ¿Fuiste al Congreso? ¿Cómo lo viviste? A ver, cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Claro, imagínate. ¿Cómo se llaman ellos? Yuriel y Saúl, pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por haber servido en este gran congreso del Señor de la Misericordia. Mira qué regalazo le tenía Dios nuestro Señor a sus papás, que están ahorita así como pavos reales, porque uno se siente muy contento cuando los hijos tienen la nobleza de servir, por supuesto que sí. Pues te agradecemos mucho, Mari, que nos compartas esto. Muchas gracias. Saluda a los muchachos. ¿Qué les dices, Cristian, a los muchachos? Yo creo que... a ver, les van a decir a los muchachos, Cristian. Yo creo que primero me gustaría decir una cosa a los papás, porque es una experiencia que a mí me ha pasado en bastantes lugares en donde he estado. Sobre todo con esto de la JMJ, o cuando un muchacho se acerca, siempre es la típica mamá que me llega y me dice, acércame a mi muchacho, al grupo de jóvenes, etcétera, y todo eso. Sí. Y entonces, pues nada, que pega. Pero si el muchacho verdaderamente se apasiona por el Señor y por las cosas del Señor, muy posiblemente le pueda salir vocación también. Fíjate. Entonces, ya no se diga los monaguillos, los acólitos, sí. Por algo están cercanos al altar. Pero aunque sea al matrimonio, pero ¿qué pasa si me ha tocado muchachos que se apasionan tanto que no solamente se acercan a la iglesia, sino se apasionan por el Señor y por su iglesia, y por ejemplo quieren ser misioneros, quieren irse al seminario, y tristemente, les tengo que decir la verdad, el primer obstáculo que tienen que afrontar fue exactamente la mamá que los trajo. Híjole. Entonces, ¿por qué? Porque veían, y eso es tristísimo, porque es el papá o la mamá que ven que sus hijos se acerquen a Dios como una estrategia para tener un hijo buenecito, que ya no les respondan, que les llamen el 10 de mayo, etcétera. Y eso es humillante para el Señor, porque le están agarrando al Señor como un pretexto para tener un hijo más o menos, pero cuando los enamora de más y se los quiere llevar y ya no se diga así, mi hijo, no, que mi pollito, entonces, o mi hijo, termina la universidad, etcétera. Sí. Espérese, si el muchacho cada vez está más convencido,
Entonces ahí yo me he metido en problemas y no me importa seguirme metiéndome en problemas. Les digo, si ya dialogaron con sus padres, a la buena, etcétera, y sus padres no les apoyan, tienen todo el derecho de salirse de su casa y responderle al Señor, porque ustedes son más pertenencia de Él que de sus propios padres. Amén, así es. Así lo hizo Santa Clara, se fue, desobedeció a sus padres y se fue con Francisco. San Francisco Entonces, es aquí donde yo creo que los motivo a los muchachos, porque pues a veces el corazoncito de los papás, Híjole, pues los quiere cerca de Dios, pero no tan cerca, que me los lleve, ¿verdad? Quite. Ya. Pues qué palabras tan sabias. Gracias, Mari. Vamos a otra llamada. Qué palabras tan sabias para estos chicos. Ojalá que los papás seamos tan generosos que dejemos ser a nuestros hijos, Sí. porque sería un llamado maravilloso. Tenemos a Irma en la línea. Buenas tardes, Irma. ¿Cómo estás? Tenemos un minuto, ya ves que este programa se va volando, tenemos tanto que compartir. Cuéntanos cómo te fue en el evento. Cristian Huerta, dile unas palabras. No, yo creo que ella lo ha dicho muy bien. Sí. Sé que el Señor tiene sus tiempos. A ella le toca perseverar y que se quede tranquila, totalmente tranquila. Dios tiene sus tiempos para el que persevera. Quédate totalmente tranquila, Sí. querida Irma. Dios tiene su tiempo, como bien lo dice Cristian. Estamos esperando el tiempo de Dios, que es el perfecto. Exacto. Él sabrá en qué momento. Y bueno, Cristian, qué rápido se nos va el tiempo, ¿ves? Tenemos que hacer más programas juntos, pero hoy no nos queda más que agradecer muchísimo a todos ustedes que nos acompañaron en este gran congreso del Señor de la Misericordia. Fue un agasajo, fue una cosa hermosa para muchos, pero ojalá que escuchemos lo que Cristian nos comparte. No nos quedemos en el sentimiento. Vamos a crecer, vamos a formarnos para estar listos para la batalla que estamos dando, Totalmente. Cristian, ¿verdad? Que Dios te bendiga, Cristian. Muchas gracias. Nos vemos en la gracias. próxima, si Dios lo permite. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Hasta la próxima.